Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a ver la unidad número 14, que es fin de la existencia de la persona. Yo ahora les voy a pasar un video donde tratamos toda la unidad. Las preguntas las van poniendo en el chat y cuando termina el video nos volvemos a conectar y contesto las preguntas. Eso por el lado del tema de la unidad que corresponde al día de hoy. Con respecto al parcial, que seguramente tendrán ansiedad, va a ser oral. El parcial va a ser oral. Con respecto al horario que me planteaban por la cantidad que son, si bien conectados hay 30, 35 más o menos por clase, en lista más o menos el doble existe de alumnos. Así que, de todos modos, va a llegarles en el mail, a través del campus, una notificación sobre las bandas horarias y los apellidos. Por apellido va a ser, ¿sí? Si Cheli, por ejemplo, verá en qué franja horaria se conecta con el comienzo de su apellido, y así sucesivamente. La primera letra del apellido de cada uno, ¿sí? Allí van a ingresar a la sala de a grupos, va a haber dos salas en simultáneo. El titular de la cátedra, el doctor Walter Pellier, va a colaborar, así que vamos a estar con dos salas para hacer lo más ágil posible la toma de examen, que comenzará el día 29 de abril. Todo esto les va a llegar en un mensaje y va a continuar el 30 porque son muchos alumnos. Cualquier duda lo consultan, pero en principio esa va a ser la metodología. Durante todo el día vamos a estar con franjas horarias, así que ustedes van a poder manejarse con la franja que les sea notificada. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de comenzar con la clase? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Sí, doctora, el trabajo práctico Perdón. estaba bien. Está bien, están bien, van a recibir, es un elemento que se va a tener en cuenta de que se haya cumplido. El sistema automáticamente me notificó quienes lo presentaron en tiempo y forma. Fue una gran cantidad. Después, en el momento de que se le tome al alumno, nosotros vamos a tener el campus virtual abierto, así que automáticamente vamos a visualizar el alumno que lo cumplimentó o no. Puede haber preguntas sobre ese trabajo, así que en ese sentido, digamos, comprueba la elaboración el hecho de que haya ingresado en el tiempo estipulado. Perfecto. Bueno, profe, una última pregunta respecto al examen. Nada. Perdón, ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí? Perdón, una última consulta antes del examen y no la molesto más. Sí. No sé si usted está al tanto de que no las es clases de los molestia. jueves la clase de los jueves no lo tuvimos, más que recién ahora en estos últimos días. Y, o sea, gran parte del programa que correspondía a los jueves no tuvimos. Y preguntarle respecto a las no les tienen... Sí, según la doctora Beatriz González, que quien está a cargo de esa franja horaria, me comentó que subió los audios. ¿No los llegó a ustedes? No, yo no estoy al tanto de que haya subido. Es más, preguntamos varias veces, inclusive cuando ya pasaron 2 jueves que no tuvimos clase, notificamos al SET. Después, como el SET quedó de que lo iba a confirmar, que iba a hablar, bueno, nunca tuvimos respuesta. Lo comenté en otra clase con la doctora Rodríguez, y sí, me dijo que lo iba a plantear, porque justo se dio que usted estuvo enferma, y bueno, nunca tuvimos sí, pero yo al daba los respecto. martes, no importa, yo daba los martes. Bueno, hagamos una No, cosa, no hay que ningún le van a comentar inconveniente. con usted porque era la que usted, supuestamente era la que tomaba las decisiones, por eso se iba a comentar con usted, saber si los temas que no Perfecto. vimos, que correspondían a eso, se van a Sí. incluir en el examen.
Sí, se van a incluir, por supuesto. Nosotros tenemos toda la semana que viene. Nosotros el martes estamos concluyendo con esta primera parte, así que el día miércoles se va a tomar para justamente complementar lo que faltara. Eso no hay ningún problema. Ningún tema va a dejar de ser visto. Lo que sí les pido, que ustedes tienen subido todos los PowerPoint de cada clase, ¿sí? Entonces, Sí. visualícenlo, estudienlo, vayan unidad por unidad, y aprovechemos esa clase de complementaria para los temas que ustedes nos vieron en forma personal para hacer todas las preguntas que necesiten sobre el tema. Perfecto, eso sería muchas entre el martes que viene y el miércoles que viene, ¿sí? O sea, vamos a estar 26, no, sería 27 y 28, todas las dudas que tengan sobre esos temas, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Díganme si pueden ver, visualizar bien el video. Yo no veo, profe. Hola, buen día, ¿cómo están? No se ve, profe. Bueno, continuamos con ¿Sí? el programa. Hoy vamos a ver la unidad 14. Perfecto. Fin de la existencia de la persona. Vamos a agregar persona humana. Vamos a compartir un Power y vamos a ir analizando todas las posibilidades que tenemos nosotros en nuestro código respecto a en qué oportunidades se puede dar la extinción de la persona humana. No es un tema sencillo, al igual de lo que ocurría con el comienzo de la existencia de la persona, también con la extinción de la persona vamos a tener diferentes circunstancias. Vamos a empezar por las circunstancias de tipo natural, y luego vamos a pasar a otros supuestos que también revisten especial importancia para el código por las consecuencias jurídicas que el fin de la existencia de la persona traen aparejado en estos supuestos especiales. Muy bien, vamos a empezar entonces, bueno, unidad 14, si tienen la unidad a mano pueden ir visualizándola. Vamos a empezar con la primera placa. La muerte biológica. Primera advertencia que Perdón, doctora, no sé si nos escucha, pero no escuchamos nada. ya lo reanudo. Un segundito, por favor.
Un segundito, chicos, ya lo repongo. Ahí pueden ver ustedes el video, chicos. No, doctor. No, No profe, se yo no ve. veo nada. ¿No se ve? No, no. Bueno, denme un segundito que lo vamos a... No es un tema sencillo, al igual de lo que ocurría con el comienzo de la existencia de la persona, también con la extinción de la persona vamos a tener diferentes circunstancias. Vamos a empezar por las circunstancias de tipo natural, y luego vamos a pasar a otros supuestos que también revisten especial importancia para el código por las consecuencias jurídicas que chicos? el fin de la existencia de la persona traen aparejados en estos supuestos especiales. Muy bien, vamos a empezar entonces, bueno, unidad 14, si tienen la unidad a mano pueden ir visualizándola. Sí, Vamos a empezar con Sí, profesora. la primera placa. La muerte biológica. Primera advertencia que vamos a analizar. Nosotros cuando hablamos de la muerte biológica, lo ponemos o está mencionado en el artículo 93 también como contraposición a lo que en algún momento de la legislación y de la historia se llamó o se diferenció de la muerte civil. Esto último ya no existe, pero tienen que saber que hubo antecedentes donde estaba prevista también la eliminación de la persona en la esfera civil. Muy bien, entonces, ¿qué modificaciones introduce el Código del 2015, Civil y Comercial? Primero, que se refiere al fin de la existencia de las personas. No agrega la categoría de persona humana. Sabemos perfectamente que se refiere a persona humana, pero ese es un análisis que actualmente se marca como diferenciación a partir de la jurisprudencia, donde hace la diferencia entre persona con derecho a protección y derechos, diferenciado de la persona humana. Es el caso de animales. Entonces, no menciona a la persona humana, pero sabemos que está referido a la persona humana. Constitucionalización del derecho civil. Muy bien.
¿Cómo estaba previsto este hecho natural del fin de la existencia en el Código Civil de Vélez Sarsfield? En el artículo 103, que fue el antecedente, expresaba que termina la existencia de las personas por muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena ni por profesión en las comunidades religiosas. Ahí ya les está dando la pauta que en algún momento de la historia hubo otro tipo de eliminación de la persona por otros motivos, por ejemplo, religiosos. Simplemente esta mención es para indicar que actualmente no figura ningún tipo de posibilidad de atacar la existencia de la persona por otras razones que no fuese la muerte o biológica, o ya vamos a ver los casos especiales. Muy bien. Ahora tenemos que dar nosotros un concepto de muerte. ¿A qué se le denomina muerte? Y acá es donde tenemos que hacer algún tipo de diferenciación. La existencia de la muerte natural como fin de la persona humana sucede con total independencia de cuál haya sido la principal causa del deceso. Puede ser muerte natural, puede ser inclusive muerte por accidente o por un hecho violento. Así es que la muerte, cualquier sea su causa, lo que implica es el hecho instintivo de la persona y con ella de toda su personalidad. Por lo tanto, lo que nosotros presenta materia de análisis para el derecho son todas las disposiciones o normativas que van a tener injerencia o van a regular el fin de esa persona y de su personalidad. Entonces, es tan importante porque activa todas las consecuencias de lo que implica el fin de la existencia de la persona, que es muy determinante comprobar cuándo se produjo esa muerte. Y ahí, entonces, tenemos, perdón, vamos una placa atrás, que recurrir al artículo 94, cuando dice la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados aplicándose la legislación especial en caso de oblación de órganos del cadáver. Bueno, todos ustedes saben que, primero, ¿cuáles serían los estándares? Entonces, los estándares médicos indican que se produce la muerte cuando claudican los sistemas circulatorio, respiratorio y nervioso, pudiendo definirse como que el cese definitivo e irreversible de estas funciones autónomas, respirar, que lata el corazón o que deje de funcionar el cerebro, entonces implican ya la pérdida de las relaciones de ese sujeto con el mundo circundante. Muy bien, esa sería una alternativa. Ahora, nosotros necesariamente tenemos que ver en este capítulo el tema del trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque es muy importante indicar exactamente cuáles son los conceptos que tiene incluido la ley de trasplante de órganos para lo que es la muerte o la determinación de la muerte de la persona. Entonces, para esta ley, ¿sí?, va a haber que distinguir entre muerte clínica y muerte biológica. La clínica es aquella en la que cesa la actividad de la masa encefálica, muy importante para ese pequeño transcurso de tiempo que tiene que ocurrir o transcurrir entre que se produce esta muerte y la oblación de órganos. Y la muerte biológica, que es aquella cuando dejan de funcionar todas las funciones del organismo. Entonces, la ley de trasplante de órganos hace especial mención de lo que serían funciones o la distinción entre funciones encefálicas, funciones cerebrales, que es como si fuera una relación, dice, de género y especie. Ahora,
¿Qué ocurre cuando deja de funcionar o dejan de existir funciones cerebrales? Esto es lo que tal vez alguno haya escuchado, estado de coma. El sujeto se encuentra dormido, pero conserva sus funciones vitales, ¿sí? La respiración, la temperatura, etc. Ahora, cuando dejan de funcionar en las funciones encefálicas, el corazón sí puede seguir latiendo, pero ya no como parte de las funciones normales o vitales, sino como únicamente la regulación nerviosa central. Entonces, en este caso, puede llevar a un paro cardíaco. Toda esta determinación de saber en qué punto de esa situación se encuentra esa persona cercana al fin de su existencia, conlleva necesariamente, ineludiblemente, la certificación médica. Entonces, esa comprobación queda únicamente restringida a los estándares médicos aceptados. Sin un certificado médico es imposible que existiese, por ejemplo, una autorización para realizarse la oblación de órganos. Bien, entonces para esta ley, en el artículo 23, se especifican claramente lo que tiene que ocurrir y durante cuánto tiempo tiene que ocurrir alguna de estas situaciones para que médicamente se considere que está en condiciones de producirse la oblación. Ausencia irreversible de respuesta cerebral, ausencia de respiración espontánea, en este caso puede seguir con la actividad cardíaca, ausencia de reflejos encefálicos y constatación de pupilas fijas, no reactivas, inactividad encefálica corroborada por medios técnicos, ¿sí?, que también tienen que estar aprobados por el Ministerio de Salud, y una vez que se pudieron verificar los signos referidos en el D, no será necesario que se produzca el paro cardiorrespiratorio, es decir, puede estar funcionando el corazón de manera mecánica. Bien, el artículo 24 reafirma lo que mencionamos, que se exige la certificación del fallecimiento por 2 médicos, ¿sí? Y entre esos 2 médicos, uno de ellos necesariamente tiene que ser de la especialidad médica neurológica o neurocirujano. Todos estos elementos vayan marcándolos como importantes porque hacen justamente a la diferencia entre tener una oblación correctamente practicada o no. Es muy delicado y la ley es muy ajustada y son pautas muy, muy concretas. La hora de fallecimiento es la primera vez que se constataron los signos previstos en el artículo anterior que vimos los 4 acápites, A, B, C y D. Y en los casos ordinarios, la verificación queda a cargo del médico que expide el certificado de defunción. Por ejemplo, un accidente de tránsito o un accidente de cualquier tipo. Muy bien. Una vez previsto todo lo que sería la posibilidad de unificar el Código Civil y Comercial con la Ley de Trasplante de Órganos, vamos a analizar otra situación que es la posibilidad de conmoriencia. La conmoriencia es cuando se presume que mueren al mismo tiempo personas que que perecen en un desastre común, ¿sí? Sea un terremoto, sea un maremoto, el hundimiento o la explosión de una nave. Nosotros hemos tenido casos, recordarán el Ara San Juan, por ejemplo. O sea, son casos que en la vida real se producen lamentablemente con más asiduidad que lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, es posible entonces que 2 o más personas fallezcan en un mismo desastre común, ¿sí? Y
Generalmente ese es el resultado de situaciones de extrema gravedad que pueden ocasionar la muerte de varias personas. Puede ser un accidente de tránsito en el cual varias personas se encuentren en el mismo vehículo, ¿sí? O un incendio, etc. Entonces, ¿qué es la conmoriencia? Es la situación jurídica donde se crea, por la muerte de dos o más personas vinculadas entre sí, por la posible adquisición recíproca o unilateral de un derecho, ya sea que hayan acaecido tales decesos en un mismo acontecimiento o evento o no, resultándole consustancial la proximidad cronológica de los fallecimientos. ¿Qué significa esto que les acabo de mencionar? Dijimos, algunas placas anteriores, que se producían efectos jurídicos como consecuencia del hecho del fin de la existencia. Ahora, muy bien, dentro de esas consecuencias, por ejemplo, podrían producirse derechos hereditarios. Un ejemplo. Podrían activarse responsabilidades o deudas, podrían caducar otras, podrían estar vigentes seguros de vida, etc. Entonces, determinar la hora de fallecimiento, el día de fallecimiento, quiénes fallecieron, con qué orden fallecieron. Bueno, en caso de conmoriencia y que hubiesen sido parte de ese desastre y de esa muerte en esas circunstancias, aún con diferencias de horarios, en el caso de que hubiera parientes, ya sea herederos forzosos, colaterales, etc., se va a considerar que todo ocurrió el mismo día. Se presume, ¿sí?, que ocurrió en el mismo día, ¿sí? Entonces no se trata de una presunción en sentido técnico, sino que mediante ella la ley suple los elementos que no se pueden comprobar. Por ejemplo, un incendio, ¿sí? Entonces, de esa manera no se dejan grises ni baches al momento de determinar cuáles son las consecuencias o los sistemas jurídicos que se van a activar como consecuencia de ese fallecimiento múltiple. Vuelvo a insistir, uno de los elementos o de las consecuencias vinculadas más estrechamente a esta circunstancia es la transmisión hereditaria, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se prueba el fallecimiento? ¿Cuál es la forma de, digamos, la formalidad para determinar? Bueno, se hace a través de las partidas, en este caso, de defunción. Digamos, la publicidad de estos hechos se da a través del registro de las personas, registro civil de las personas. En ese registro civil se van a dejar asentados tanto los nacimientos como los fallecimientos y otras circunstancias del estado de la persona. Entonces, ese certificado médico que veíamos con anterioridad emitido donde se constata el fallecimiento va a tener que quedar registrado en lo que denominamos partidas en el registro civil. Allí se va a poder determinar el día y en este caso, en caso de conmoriencia, el horario que los técnicos hayan determinado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hubiera ocurrido un fallecimiento en el extranjero? Artículo 97. Dice, el nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos según las leyes del lugar donde se produce, ¿sí? Que luego, una vez que esos certificados en el lugar donde se han producido se emitieron, deben ser autenticados en nuestro país, ¿sí? Entonces, esos certificados se procederá a través de asientos registrales practicados en los registros consulares argentinos. Entonces, ocurre en el extranjero, ya sea tanto la muerte como el fallecimiento. En ambos casos se podrá tener por acreditado ese extremo a través de las partidas en los registros
consulares. Es decir, los cónsules argentinos en países extranjeros tendrán la autoridad y la legitimidad para certificar ese asiento. Muy bien. Vamos ahora a el tema de otros casos especiales. Bueno, acá marcamos una jurisprudencia, o cómo ha sido el tema de la jurisprudencia respecto a la conmoriencia. Dice que ha adoptado una posición amplia al sostener que la conmoriencia abarca todas las hipótesis en la que deba decidirse la prioridad de un fallecimiento respecto de otro, ¿sí? Ahora, esto no se da, como dijimos con anterioridad, cuando se han producido en un desastre común, ¿sí? Entonces, quien pretenda, vamos a suponer que es un nieto que quiere demostrar que su padre sobrevivió a su abuelo, que fallecieron en un desastre común. ¿Quién va a tener la carga de la prueba? ¿Quién va a tener que demostrar que no murieron simultáneamente? Quien lo alegue, ¿sí? Va a tener que reunir la prueba suficiente como para poder demostrar que hubo diferentes tiempos entre el fallecimiento de uno y otro. Por supuesto que esto no va a ser un tema de fácil demostración. Siempre se va a tener que recurrir, por supuesto, necesariamente a el saber del experto en el tema. Desde un bombero, médicos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, bueno, toda la artillería disciplinaria que se requiera para poder demostrar una situación como esa. Muy bien, vamos a la próxima placa. Ahora, hasta ahí vimos el tema del fallecimiento y dentro de lo que serían circunstancias naturales. Ahora vamos a ver otras situaciones donde se podría producir algún tipo de situación en la cual no se tenga certeza del fallecimiento de la persona, pero que han ocurrido determinadas circunstancias que podrían hacer presumir que la persona falleció, o así se establecerá. Eso está en el artículo 79, si lo quieren ir buscando, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que el principio general del fin de la existencia de la persona humana está establecida en el artículo 93. Pero en estos nuevos supuestos que vamos a ver ahora, que son supuestos particulares, van a darse en el caso de que una persona se ausente de su domicilio sin dar noticia alguna de su existencia. Esa ausencia entonces estaba dada en principio en leyes especiales, y a partir de la sanción de nuestro Código Civil y Comercial se incorpora en el artículo 79, bajo el título de ausencia. Bien, esta ausencia, a su vez, la vamos a dividir, ¿sí?, en dos tipos de ausencia. Vamos a ver la ausencia simple, ¿sí?, dentro de lo que es ausencia, la ausencia simple que se verifica cuando una persona se ausenta. ¿De dónde? ¿Sí? Del lugar de residencia habitual de la persona, donde que la persona habitualmente se la veía en ese lugar, habitualmente tenía su actividad en ese lugar, donde la persona, vecinos, amigos, parientes, no era, digamos, nada excepcional que esa persona estuviera en ese domicilio. Tiene que haber habitualidad en ese domicilio, ¿sí? Que por otro lado pueda existir lo que se denomina incertidumbre. Y esto extraño es que a la persona donde habitualmente se la veía no
se la vea más, y por otro lado, tiene que haber elementos objetivos que demuestren que estén abandonados y que no exista nadie en su representación, es decir, que no existan apoderados, que no existan poderes a una persona para que se haga cargo de eso, ¿sí? Por supuesto que esta situación, porque no es una cuestión sencilla, la ausencia de una persona con consecuencias jurídicas, el código establece tiempo, el transcurso de un tiempo determinado. Y ese tiempo es de 3 años desde la última noticia que se pudo tener de esa persona, ¿sí? Recién ahí se va a poder promover la declaración del fallecimiento presunto, prevista en el artículo 85, ¿sí? También pudo haber desaparecido en circunstancias especiales, que no se tenga la certeza de encontrar sus restos, pero que se supiera que esa persona estuvo en un contexto donde ocurrió un incendio, un terremoto, una guerra, un naufragio, ¿sí? Entonces, ¿para qué se activa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta ausencia? Bueno, el fin importante perseguido por la norma es el de proteger los bienes de ese ausente, su patrimonio. Muy bien. Ahora, ¿cualquiera puede solicitar esta declaración de ausencia? Bueno, tiene que demostrar primero la persona que tiene un interés legítimo, ¿sí? ¿Y qué juez o ante qué juez se va a tener que plantear? El juez competente en el domicilio de la persona ausente, ¿sí? Si no supiéramos dónde estuvo esta persona por última vez, de dónde se ausentó, pero sí se conocen bienes de esta persona que están abandonados, en ese caso y por excepción o subsidiariamente, va a ser competente el juez donde tuviera bienes esa persona. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento arranca, ¿sí?, con una demanda, que van a estar previstos en ese procedimiento, sí o sí, la publicación de dictos, ¿sí?, en diarios de mayor circulación en el lugar donde se inicia el proceso, que va a coincidir con el del último domicilio de quien esté ausente o donde existieran bienes de esa persona. Si vencido ese plazo, ¿sí?, de esos 5 días no comparece, entonces se le va a designar un defensor oficial al ausente, quien va a velar por sus intereses. También es parte en ese proceso el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, sí o sí van a intervenir, vayan marcándolos porque después hay confusión con la otra figura que es la presunción de fallecimiento. Van a intervenir quien haya iniciado el proceso, la demanda por ausencia, van a intervenir el Ministerio Público y el defensor oficial que se le designe. Por otro lado, una vez que haya ocurrido y que se haya cumplido con el requisito de la designación de un defensor del ausente, va a ser oído el defensor, se van a demostrar todos los extremos que demuestren que se comprueba la ausencia, y en ese caso, cuando existan bienes, va a tener que determinarse algún representante, alguien que se encargue de ese patrimonio que quedó en esa situación. Eso va a tener un nombre técnico que es curatela, y quien quede designado va a ser un curador o curadora, ¿sí? ¿Sobre qué personas puede recaer esta curatela? Bueno, puede recaer sobre el cónyuge, siempre y cuando no estuviera separado de hecho, el conviviente, en las mismas circunstancias, no separado de hecho, en caso de que no existan las dos primeras posibilidades, los hijos del ausente, en caso de que no estuvieran los hijos, los padres, y finalmente los colaterales, que serían los hermanos del ausente. Esto es muy importante para tener en cuenta quiénes son los legitimados para ser designados como curadores. En la sentencia, entonces, el juez va a designar, ¿sí?,
de los posibles, de los legitimados, aquel que tenga idoneidad moral y económica para desempeñar el cargo, ¿sí? Que se declare la ausencia de la persona no implica la suspensión de la responsabilidad parental, que significa que solamente podría estar limitada cuando se produjera la presunción de fallecimiento, pero mientras que se declare la ausencia, la responsabilidad parental se mantiene. ¿Y esto qué significa? Que si se designa un curador a los bienes, ese curador tendrá que, con los bienes del ausente, cumplir con la responsabilidad parental, por ejemplo, de cuota alimentaria respecto a hijos. Bueno, en el artículo 83 se establece qué tiene que hacer, cuáles serían las obligaciones de este curador. Solo puede realizar, y esto es muy importante, actos de conservación, ¿sí? Y actos de administración. No puede tener o no puede ejercer actos de disposición, ¿sí? Y los frutos de esos bienes que van a ser administrados, vamos a poner un ejemplo, tenía un departamento que no utilizaba. Bueno, el curador puede alquilar ese departamento y con el fruto de ese alquiler tendrá que utilizarlo para el sostenimiento del descendiente, cónyuge, conviviente, hijos en el caso de que existieran. O, ya le digo, del cónyuge, vamos a suponer que el cónyuge no trabajaba porque así era la dinámica familiar, entonces le tendrá que garantizar una cuota alimentaria, ¿sí? Entonces, para que quede bien señalizado, solo puede realizar actos de conservación y de administración. ¿Puede en algún caso realizar un acto extraordinario? Vamos a suponer que una propiedad estuviera en tan mal estado de conservación que hubiera peligro de derrumbe. Bueno, en ese caso podría pedir una autorización especial el curador al juez, y que debe ser autorizada previamente, podría producirse la venta, ¿no? O la demolición de ese inmueble. ¿Cuándo va a terminar esta designación de curatela? 3 supuestos. 1, que aparezca el ausente, personalmente o por apoderado. 2, que se compruebe la muerte natural del ausente, o que su fallecimiento sea declarado presunto en sentencia judicial. 3 supuestos. Aparece, se comprueba la muerte o se declara la muerte por presunción de fallecimiento. Muy bien. Ahora pasamos a una etapa siguiente. Hasta ahí vamos a la ausencia de la persona. Acuérdense que tenían que pasar 3 años. Transcurrieron los 3 años, bien. ¿Qué pasa en el caso de que ya estemos en condiciones de hablar de una presunción de fallecimiento? ¿Cuáles son los requisitos que no pueden faltar? La desaparición de la persona, por supuesto, y el transcurso de un cierto tiempo, ¿sí? Que la persona o de que de esa persona no se tengan noticias. Sin embargo, el artículo 85 contempla, ¿sí? Algunos casos extraordinarios. En el caso de que sea una desaparición simple, una ausencia simple, desde su domicilio, tienen que pasar 3 años, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde la última noticia que se tenga de esa persona. 3 años desde la última noticia que se tenga de esa persona. Ahora también tenemos la posibilidad del caso extraordinario, ¿sí? Es cuando no se tenga noticia por 3 años y en ese caso, aún con la designación de un apoderado, se produzca la ausencia de esa persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, elemento objetivo que no puede faltar. Elemento objetivo, 3 años, ¿sí? 3 años de la desaparición, 3 años, ¿sí? No puede faltar este elemento temporal objetivo. ¿Desde cuándo? Desde la última noticia que se tenga de esa persona, aún habiendo declarado o haber tenido designado un representante.
Por el otro lado, tenemos el supuesto del caso extraordinario, ¿sí? El caso extraordinario es aquel en que también se presume, ¿sí?, el fallecimiento, pero ¿qué pasa? Se tiene que comprobar que esa desaparición ocurrió dentro de un estado de ¿qué? Alguna circunstancia totalmente extraordinaria. Por ejemplo, un terremoto, guerra, incendio, hundimiento, derrumbe, alud, siempre que haya ocurrido alguna circunstancia que tenga vinculación con el dato que se tenía de que esa persona estaba en ese lugar, y para determinar el fallecimiento, en vez de contar 3 años como en el supuesto ordinario, desde la última vez que se lo vio, se cuentan 2 años desde que ocurrió ese hecho. 2 años desde que se ocurrió ese hecho, ¿sí? Entonces, ese sería el supuesto A, ¿no? 2 años desde que ocurriera, vamos a suponer, un incendio de un bosque. B, si encontrándose en un buque o aeronave, ¿sí?, no se tuviera noticias de su existencia por el término de 6 meses desde que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, ¿sí? No se tiene noticias de la persona que estaba a bordo de esa aeronave que se sabe que se hundió, ¿sí? En ese caso, ¿desde cuándo? Desde el momento de que desaparece esa nave o ese naufragio. Entonces ahí se achica mucho el plazo. Ya hablamos de 6 meses. ¿Desde cuándo? ¿Desde que se vio por última vez a la persona? No, desde el momento en que ocurrió el naufragio. ¿Quiénes pueden pedir? ¿Sí? Primero, los legitimados es cualquiera que tenga un derecho relacionado con la muerte de esa persona. Un heredero, inclusive puede ser un acreedor, puede ser, etcétera, una demanda de filiación, cualquier supuesto de alguien que pueda demostrar que tenía un interés legítimo respecto a esa persona. ¿Cuál va a ser el juez competente? Bien. Primero, el juez va a ser el del último domicilio conocido de esa persona ausente. Vamos a marcar acá, nos detenemos 2 minutitos porque esto es muy importante. Recuerden que los legitimados para iniciar este proceso, a diferencia de la ausencia que estaban enumerados, en este caso es más amplio. No determina de manera taxativa el artículo 86. Es cualquier persona que pueda demostrar un interés concreto. Entonces, mencionamos todos los que vimos antes: cónyuge, conviviente, presuntos herederos, hasta el ministerio, si hubiera herederos incapaces, lo puede hacer a través del ministerio, el beneficiario de un seguro de vida, que puede ser un primo, no ser dentro de los herederos forzosos, los acreedores, hasta inclusive los parientes en grado no susceptible, por ejemplo, no sucesible, es decir, no herederos forzosos, también podrían abrir este procedimiento. ¿Qué tendrá que demostrar cualquiera de estos legitimados? La desaparición, la competencia del juez con respecto al último domicilio de la persona desaparecida, la búsqueda de información, o sea, demostrar que hubo búsqueda de información y que dio resultado negativo, es decir, recuerden en el Ara San Juan todo el tiempo que se estuvo haciendo investigación respecto a si se hallaban o no los restos de la nave, el transcurso del plazo legal, en el caso, vuelvo a insistir, si es el caso de una guerra, incendio, etcétera, 2 años, si fuera una nave son 6 meses, y obviamente la prueba del hecho extraordinario. Bien, también se va a designar en este caso un defensor del ausente y un curador de bienes, ¿sí?
Entonces, en ambos casos, tanto en la ausencia como en este, se va a declarar o designar un curador para protección del patrimonio. Después, ¿cómo se va a citar, digamos, la noticia de la presunción de fallecimiento? Por edictos también, pero acá con más espacio de tiempo y más espacio entre edicto y edicto. Es durante 6 meses y una vez por mes, ¿sí? ¿Es la declaración de ausencia un presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento? No. Tendrá que probar desde la declaración de ausencia todos los extremos que se piden para la presunción de fallecimiento. No es un paso obligado de una situación a la otra, de declaración de simple ausencia a presunción de fallecimiento. Va a tener que cumplir en el proceso con todos los extremos solicitados. Bien, entonces, esta publicación en el boletín y en el boletín oficial y en el diario que indique el juez, se tendrá que dar una vez por mes durante 6 meses, ¿sí? Se lo va a citar a comparecer y a cualquier persona que supiera algo de del ausente, podrá también aportar datos al juzgado del conocimiento que tenga de haberlo visto. Muy bien. Transcurre todo esto, no aparece nadie, no aparece ningún dato. Bien. ¿Cómo se produce la declaración del fallecimiento en la sentencia? Pasados los 6 meses, recibida la prueba, oído el defensor, el juez puede declarar el fallecimiento. En esa sentencia, y esto también es muy importante, es requisito que el juez establezca la fecha de, o sea, el día presuntivo de fallecimiento. En cada caso hemos visto en qué día se puede establecer, o sea, el juez tiene pautas objetivas para poder determinar el tiempo, si es a los 6 meses, si es extraordinario, al año y medio, si es extraordinario, a los 2 años, a los 3 años, depende del supuesto, el juez tiene pautas objetivas, ¿sí? Entonces, en el caso ordinario, el último día del primer año y medio. En el primero de los casos extraordinarios, si hubiera una catástrofe, ¿no es cierto?, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Vamos a suponer que es un desprendimiento de nieve y era un grupo de escaladores de montaña, ¿sí? Ese desprendimiento se produjo durante 24 horas, durante 48 horas, y no se sabe en qué momento esos escaladores pudieron haber fallecido. Entonces se hace un promedio midiendo la totalidad del tiempo durante el cual ocurrió esa catástrofe y de allí el día intermedio, ¿sí? En el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o la aeronave perdidos, ¿sí? En qué día, por ejemplo, zarpó. Y también, si fuera posible en la sentencia y el juez tuviera elementos suficientes, podría establecer hasta inclusive la hora, ¿sí? Si no se pudiera determinar la hora, entonces en ese caso, en la última hora, se tiene por sucedido el hecho del fallecimiento a la expiración del día declarado. Si teníamos 48 horas, y yo hago un promedio, va a ser a la última hora de las primeras 24, en el caso de que fuera un hecho extraordinario. Bien, bueno, acá tienen unos ejemplos, este Power está subido al campus, así que acá tienen ejemplos donde ustedes los pueden practicar para ver cómo se aplica concretamente lo que hemos visto. Efectos de la sentencia. La sentencia en la que se declara la muerte no hace cosa juzgada. Eso quiere decir que no es inmutable. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las causales por las cuales esa sentencia podría ser revocada? Por ejemplo, con la aparición de la persona, ¿sí? Esto ha ocurrido, aunque parezca algo extraordinario, ha ocurrido, por ejemplo, en momentos de guerra, ¿sí? Después, una vez que está inscripta
la sentencia con el día presuntivo del fallecimiento, los interesados recién ahí podrían iniciar el proceso sucesorio. Cuando esos herederos tienen que declarar los bienes de la persona declarada presuntamente fallecido, eso se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? A favor de estos herederos. Pero se puede, o sea, se realiza una vez, ni bien hayan recibido los bienes, mediante el registro de la prenotación, ¿sí? Es decir, prenotación, todavía no está definitivo. ¿Y para qué se hace esto? Es una forma de conservación, pero a su vez también de limitación. Por ejemplo, antes de que quede definitivo esta inscripción de prenotación por el término de un año, estos bienes no se pueden ni vender ni grabarlos, es decir, ni crear una hipoteca, salvo autorización del juez. Entonces, esta prenotación, ¿qué implica? Primero, consiste en dejar constancia en los registros, ¿sí? En el caso de que sea un inmueble, en la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad inmueble, si fuera un automotor, en el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Entonces, mientras que eso dure, no se puede disponer de ese bien. ¿Cuándo va a quedar sin efecto si nada, digamos, si nada cambia esa sentencia? Recién a los 5 años, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría si la persona declarada presuntamente fallecida cumpliera 80 años antes que se cumplieran esos 5 años? Bueno, en ese caso, al momento de cumplir los 80, automáticamente queda inscrito definitivamente y estos herederos podrían disponer de los bienes, ¿sí? Entonces, doble juego temporal. Por un lado, 5 años en el caso de que la persona no tuviera 80 o cercana a los 80. Si la persona cumpliera, por ejemplo, los 80 años, a los 6 meses de inscribirse esta prenotación, queda totalmente firme y los herederos podrían realizar toda disposición de los bienes, ¿sí? Bien, por supuesto que estos 5 años, donde, vuelvo a insistir, ya están inscritos en el registro de la propiedad, ya sea automotor o inmueble, pueden conservarlos, no pueden disponer, porque es para proteger el supuesto caso de reaparición de la persona. Vamos a suponer que reaparece la persona, ¿sí? Le han dado esos bienes. El heredero de buena fe no debe restituir los frutos, ni los percibidos, por supuesto, hasta el momento de la aparición. ¿Qué hubiera pasado si hubiera frutos, por ejemplo, una cosecha de kiwi en un campo que todavía no se cosechó y reaparece el ausente? En ese caso, esos frutos son para el ausente, ¿sí? Ahora, si hubiera un heredero de mala fe, poseedor de mala fe, que supiera algo, que tuviera algún dolo en toda esta situación, tendrá que restituir todo, absolutamente todo, inclusive lo que ya hubiera percibido. Por supuesto, si vendió una cosecha, no va a restituir los kiwis, sino que el fruto de esa venta. Bien, después, ¿qué pasa con los efectos personales de la reaparición? Dice que básicamente no se regula esta situación, pero sí en el artículo 702 establece que el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendida mientras dure la declaración con presunción de fallecimiento. Al reaparecer la persona, automáticamente se reactiva el ejercicio de la responsabilidad parental. Bueno, fin, hasta aquí hemos llegado. Cualquier cosa, envían las preguntas por
el campus. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, nos vemos el martes que viene, si quieren, y redondeamos. Y está previsto, entonces, para el martes que viene, la clase de persona jurídica, tanto sociedades como asociaciones, así que con eso estaríamos cumpliendo hasta la unidad que ingresa en el parcial, y el día miércoles lo utilizamos para los temas que no los hayamos visto en forma conjunta. Bueno, ¿alguna duda? Sí, profesora, todo esto en cuanto a los bienes que puede tener una persona. Pero ¿qué pasa con los efectos, como por ejemplo si la persona está casada? La persona no sabe... Queda anulado el Está matrimonio. viuda, queda anulado el matrimonio. Perfecto, eso quería saber. Gracias. Volver a mirar el video. Fíjense que no pasa lo mismo con la responsabilidad parental, era la anteúltima plaquita. En la responsabilidad parental sí se reactiva en el caso de que la persona reapareciera. Esto, en realidad, la solución ha llevado historia. Y básicamente la construcción doctrinaria fue a través o a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde aparecía muchas veces luego de varios años, y la persona que quedaba viuda o viudo podría haber reorganizado su vida. Entonces sería una cadena de nulidades que no estaría respetando el principio de seguridad jurídica. Entonces es una solución, digamos, como para no debilitar los actos posteriores, ¿se entiende? Entonces, el matrimonio queda sin efecto. La responsabilidad parental con respecto a los hijos se una pregunta, mantiene profe. o se reactiva. Sí, cómo no. Gracias. Una pregunta. Veo que hay, por ejemplo, No, el tema de los contratos con las tarjetas de crédito, o sea, cuando uno contrae obligaciones. La persona desapareció por 3 años. Bueno, en este caso, el interesado sería el banco que hace la presentación judicial. Se declara la muerte por la ausencia. ¿Qué pasa cuando esa persona vuelve a aparecer? ¿Qué pasa con la documentación que se anuló? O sea, con lo que sería la identificación de la persona. No se reactiva. No sé si me expliqué. No se reactiva. Sí, no se reactiva. O sea, no. O sea, ¿cómo se queda? O sea, no, me queda la duda. ¿Se vuelve a inscribir a la persona? O sea, en el registro de las personas, sí, por supuesto, pero no en una tarjeta de crédito. No, espera un poquito. Vos me estás hablando del supuesto de muerte con presunción de fallecimiento, o sea, una muerte determinada judicialmente, ¿sí? A partir de esa sentencia, donde esa sentencia va a determinar la fecha en que se presume el fallecimiento, eso se inscribe en el registro. Si la persona reapareciera, se vuelve a inscribir esta circunstancia en el registro. Claro, exacto. Sí. Generan de nuevo todas sus obligaciones. Bien. O sea, doctora, que se rectifica la partida de fallecimiento. Claro, exacto. En realidad lo que se rectifica es la partida en el registro de las personas de esa persona, ¿no es cierto? Es como si volviera a activarse como si fuera un nuevo nacimiento, una cosa así. Perfecto. Sí, es complicado. Ahí me preguntan por qué la modalidad si no era múltiple choice. Sí, en otros cuatrimestres, pero esto es una decisión, primero que yo soy adjunta, y el titular así lo ha determinado y acompañado desde todas las comisiones con lo que haya decidido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, profe, sí, una consulta sobre el examen. Sí.
Sí. Obviamente son todas las 16 unidades. ¿Se tiene que preparar un tema específico sí? No, Perfecto. no. ¿No? Esa pregunta. Ah, está bien, perfecto. Como si fuera un parcial escrito, pero oral. Ok, gracias. Bueno, cualquier consulta la anotan para no olvidarse y lo resolvemos el martes que viene o me lo hacen llegar vía campus. Gracias. Bueno, gracias, doctora. Muy bien. Que tenga buen fin de. Gracias igualmente.